el ajedrez y Ospat. Una gran jugada. Muy bien, 20 y 10, primer bloque de Frente al Tablero. Vamos a conversar con un contador general, poeta, narrador y ensayista, miembro de la Sociedad de Escritores de Chile, cofundador del Centro Cultural Laura Araucana, en Rancagua. Nacido en Lota, en la provincia de Concepción, el 5 de enero de 1928, hijo de Urbano Zapata Neira y Brígida Orellana, el hombre es Leónidas Zapata Moraga, tiene jóvenes 93 años y es un gusto saludarlos desde aquí, de Frente al Tablero. Buenas noches, los saluda Carlos Hilardo, me acompaña Andrés Prestileo. Buenas noches, don Carlos. Bueno, qué alegría. ¿Cómo está con Chile? ¿Con frío? ¿Cómo está por allá? No, está, digamos, no hace frío aquí en este momento. Bueno, Eh, Quisiera primero agradecer a Radio Porteña esta entrevista. bueno, Que me parece extraordinario el mantener, digamos, una comunicación, sobre todo sobre un tema tan interesante como el ajedrez. Bueno, sí, creo que nos dijeron, nos iban a sacar del aire, pero dicen, no, pero si van a entrevistar a Leónidas Zapata Moraga, hoy pueden seguir. Esa fue la orden. ¿Le parece? Perfecto. Bueno, don Leónidas, disculpe que muchas gracias por atendernos y disculpe que esta hora, creo que es la tardecita, a las 19 horas allá en Chile. ¿Nos puede contar un poco cómo es? Porque antes de entrar en el personaje, en su historia, quisiéramos conocer un poco cómo fue este amor por el ajedrez. ¿Dónde lo descubrió? Sí, bueno, cuando tenía 16 años y cursaba cuarto año de humanidades, segundo medio actual, un grupito de alumnos se juntaba en la biblioteca del Liceo de Hombres de Rancagua a practicar el ajedrez. Lo interesante era que con nosotros también participaba un profesor, gran poeta, Oscar Castro, quien, digamos, nos corregía algunas jugadas que no correspondían de acuerdo con la teoría. Ahí fueron mis comienzos y el entusiasmo, digamos, por esta disciplina deportiva. Ah, muy bien. O sea que, bueno, ya empezó con un profesor entonces. Con un profesor, exactamente. Ajá. ¿Y después se le dio por investigar, conocer un poco más o siempre lo tomó como un pasatiempo? En un comienzo, digamos, no era mi deporte favorito. Practicaba un poco fútbol y yo era seleccionado de tenis de mesa de mi ciudad. Pero ya pasados los 20 años, empecé, digamos, a practicarlo en forma, digamos, profesional, si se quiere. Me leí cuántos libros llegaba a mis manos sobre teoría ajedrecística. Y de ahí en adelante no lo abandoné más. Ajá. ¿Y alguna vez tuvo referencia de algún ajedrecista que le gustaba el estilo de juego que tenía? Ustedes en Chile, René Letelier fue un gran jugador. Sí, bueno, el referente mío fue Paul Keres, que estuvo en el año 59 en Rancagua y venía de vuelta de jugar un torneo, parece que el de Mar del Plata, ese año en Mar del Plata justamente. Sí. Y nos dio, digamos, unas charlas y desarrolló algunos partidos que había jugado. Eso, digamos, aumentó mi interés por el juego, porque conociendo a un maestro de esa categoría, claro, era para entusiasmarse. El campeón sin corona, el estonio. Campeón del mundo sin corona, exactamente. Y tan querido en su país que un billete de la moneda local tiene estampada la imagen, la cara. La imagen de él. Exacto. Sí. Venía acompañado de Alexander Cotó. Otro, claro. Está el 10º en el lugar en el ranking mundial. Claro, sí, otro fuerte jugador. Y de Chile, ¿qué nos puede contar de los primeros tiempos? Porque nosotros aquí en el programa hicimos un recorrido por Uruguay, fuimos después hasta Venezuela, queremos ir ahora a Perú o Ecuador, pero bueno, pasamos por Chile. ¿Cómo fueron los primeros tiempos del ajedrez en Chile? Sí, bueno, la verdad que no se ha escrito la historia del ajedrez chileno, a pesar de que hubo intentos de, por ejemplo, del ex presidente del club que hoy fallecido, que es Sergio Costagliola. Él tenía reunido muchos antecedentes respecto a los comienzos del ajedrez. Pero es una deuda que tenemos con este deporte. Pero se podría señalar que a comienzos del siglo XX empieza a jugarse ajedrez. Y los primeros clubes que lo desarrollan son el Club Chile en Santiago y el Club de Concepción, donde había maestros de Concepción, había maestros de categoría como Otto Junge y también Mariano Castillo, que fue varias veces campeón de Chile. Claro. Y en Santiago estaba Santiago Ureta, estaba Enrique Reed, y un poco más tarde Rodrigo Flores y René Letelier, grandes
claro. maestro internacional, digamos, Letelier. Pero Rodrigo Flores es un caso muy especial, porque él fue un niño prodigio, empezó muy chiquito y logró, digamos, el campeonato de Chile. Fueron 11 veces que fue campeón de Chile. Ah, la pucha. Y empezó a los 17 años. Era todo un genio, y no solamente en el ajedrez, sino que también destacó en su profesión. Fue ingeniero, docente de la Universidad de Chile y tuvo varios libros respecto a la sismología, cómo edificar en forma, digamos, más duradera respecto a los temblores que son habituales en este país. Sí, sí. Yo, Rodrigo Flores, entonces, era el nombre. Rodrigo Flores, yo creo que el ajedrecista más destacado de esa época. Él fue Claro, desde el año 31 hasta el 45, me parece que fue campeón de Chile. claro. Y con relación a los clubes, porque nosotros también hacíamos una especie de revisionismo, y aquí en la Argentina, si bien el primero se había fundado en 1857, el club argentino, que es el más antiguo, que permanece aún de pie, ese se creó en 1905. ¿Y cómo está el tema en Chile? ¿Usted cuál recuerda de los clubes más No, antiguos? aquí se jugaba, indudable que se jugaba ajedrez, pero en los hogares de mucha gente y sobre todo en la gente intelectual. Claro, Pero jurídicamente ya con clubes establecidos en el país empiezan esto. El Club Chile data del año 1927, jurídicamente hablando, como institución, claro. pero funcionaba antes sin tener, digamos, personería jurídica. Yo diría que por 1920 Sí. comienza, digamos, el ajedrez, digamos, competitivo en Chile. Sí, comentan que allá por el siglo XIX el general San Martín y el general Bernardo Higgins jugaban al ajedrez. Es posible. Mire, a mí no me cae idea porque Claro, los dos fueron formados en Europa. claro, Y resulta que el ajedrez ya en Europa del siglo XIV ya se había competencia. España ya había grandes competidores eh, que jugaban y participaban en torneos y competían con Italia, por ejemplo. claro, claro, claro. Y entonces el más antiguo, que sería el Club de Chile, el más El antiguo que Club de Chile entiendo yo que es uno de los más antiguos junto con el Club de Concepción, Club de Concepción. Ajedrez de Concepción, Son del siglo XX. del siglo XX. Claro, Lamentablemente nosotros vamos un poco a la saga de ustedes porque yo debo reconocer que el ajedrez en Argentina siempre tuvo un gran desarrollo claro. y también ustedes tuvieron, digamos, la incorporación de algunos ajedrecistas europeos de categoría Sí, que ayudaron a un mayor desarrollo, claro, exacto. Y en como el Chile, caso de Neidor, sí, Naido, de pues bueno, Pilnik, claro, claro, todos ellos se quedaron cuando comenzó la Segunda Guerra de la Mundial. Segunda Guerra Mundial, exacto. Y así como acá en Argentina han visitado y algunos se quedaron a vivir, en Chile también visitaron grandes figuras. ¿Recuerda usted que haya ido, qué jugadores? Sí, bueno, en 1927, de paso después del Campeonato Mundial que jugó Alequine con Capablanca y en Buenos Aires, Sí. pasó por Chile y dio una simultánea. Ah, Y aquí en Chile lo ganó Santiago Ureta, que era campeón de Santiago, claro. jugando una defensa siciliana. Fue el único que lo ganó. Se salvó Alequine que usted nació el año siguiente, porque si no a lo mejor Seguramente. eh, no hubiera dado tiempo y vaya a ver qué pasaba, ¿no? Bueno, y veo que también, bueno, ahora, desde hace unos años, usted también está muy vinculado con el tema de la escritura, como poeta, como narrador, ensayista, y ahora aparece un libro, ¿no? Una obra, Luces y Sombras en el ajedrez. ¿A qué se debe? Bueno, yo quería realmente rendirle un homenaje a este deporte que por muchos es considerado deporte ciencia, Ujú. otros lo vinculan con el arte, otros incluso hasta con la ciencia. Sí, Y como escritor me sentí en el derecho de dejar algún testimonio respecto a mi paso por este deporte, ya que junto con ser jugador he sido también he sido más dirigente que jugador. sí, Fui dirigente en Rancagua, presidí el club por los años ahí, 1958, 60, sí. y en Santiago fui presidente del Club Chile también, Ujú. desde el año 2004 hasta el 2008, parece. Claro, Ahora retirado y como escritor dije, tengo que dejar un testimonio de mi paso por el ajedrez en mi calidad de jugador y dirigente. sí. Y con esto di vida yo a este libro que está por
digamos, lanzarse, que es Luz y Sombra en el ajedrez, donde sucintamente hablo de la historia, de cómo nació este juego a nivel planeta, Sí, y le rindo un homenaje también a algunos jugadores que han sido, digamos, brillantes, que sin que hubiese torneos que calificaran para campeón del mundo, pero que lo fueron en cierta medida. ¿y quiénes son esas figuras? Sí, ¿Quiénes son esos? Murphy, Filidor, son los dos que deberían ser. Y Claro, también, bueno, Steiny fue campeón, fue el primer campeón del mundo. exacto, claro. Bueno, Así que yo le rendí homenaje a ellos y a Fischer, que fue campeón del mundo también. y a Bobby Fischer. Además me interesó mucho la biografía de ellos Ujú, porque sufrieron algunas alteraciones, digamos, en su conducta, claro, eh, sobre todo, digamos, los que más la sufrieron yo creo que fue Murphy y Fischer. sí, 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 Murphy fue un joven que a los 18 años se tituló de abogado y solamente se podía ejercer a los 21. Por tanto, él tuvo que estar 2 años más en la universidad estudiando filosofía y matemáticas. claro. Pero fue un niño prodigio, él ya a los 12 años era campeón de Estados Unidos. Mm. Bueno, y Filidor también sufrió persecuciones, usted sabe de ese Y tema Firidor también. también fue perseguido y tuvo que asilarse en Inglaterra y le Claro. levantaron el castigo cuando ya había muerto prácticamente. Por Bueno, eso esas cuatro figuras y Steiner, que cuando perdió el campeonato del mundo realmente tuvo que internarse en una clínica ujú, eh, por, por el amor propio, porque los ajedrecistas tenemos un amor propio, pero del porte de una catedral. sí. Su vida, sus 93 años, estamos hablando con Leónidas Zapata Moraga, lo presentamos como poeta, narrador y ensayista, miembro de la Sociedad de Escritores de Chile. Su vida tampoco ha sido tan fácil, ha sido más dura que una partida al ajedrez. Ha perdido a su madre al año de vida, su padre luego fue deportado por la dictadura del general Ibáñez, pasó una infancia, no digo desangelada, pero bueno, bastante difícil y también de grande, ¿no? Ha tomado, también creo que en el año 1939, cuando tenía 11 años, ahí en Lota hubo un terremoto muy grande, ¿no? El terremoto de Chillán, que también creo, Sí, exacto. Sí, este, bueno, la vida mía ha sido un poco conflictiva y complicada, diría yo, sí, por factores ajenos a mi voluntad. sí, Pero no soy el único que ha sufrido, digamos, este tipo de desgracia, claro, llamémosle así. sí, 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 Pero yo he tenido el cuero bastante duro como, como para soportar algunas tragedias ajá, ya siendo adulto, porque cuando uno es niño es poco, digamos, el poder de análisis que tiene de situaciones que son adversas. claro, Pero lo que tal vez a mí un poco me pudo haber dañado fue la época de Pinochet, de la dictadura de Pinochet, que claro, yo ejercí el cargo de jefe de la Municipalidad de Arica, jefe de finanzas, y sí, fue por supuesto el único que fui destituido del cargo. sí, Y a raíz de eso incluso me dieron asilo en la Embajada de Canadá, aquí en Santiago, sí, pero yo renuncié a ella porque tenía familia y yo no, bueno, en Santiago no me conocen tanto, en ese entonces vivía en Arica. claro, claro, Pero las cosas, lo que bueno que tiene la vida es que a uno lo hace, digamos, olvidar y crecer justamente por esas cosas malas que lo han acompañado. claro. Y el ajedrez entonces en algún momento también habrá sido un poco para evadirse de todo eso, ¿no? No, yo creo que no tanto, porque en ese periodo del 73 ya dejé un poco de estar en el ajedrez. Yo regresé, así como regresó la democracia, regresé al ajedrez casi al finalizar, Sí, digamos, y empecé a, digamos, a actuar y a jugar en el Club Chile. claro, Pero yo el año 62 había jugado una semifinal aquí en Santiago representando a Rancagua, donde jugué me tocó una partida, un equipo bastante duro que era de la Universidad de Chile, sí, donde estaba el campeón de Chile de esa época, Moisés Steckel, ajá, y donde llevaba acumulado un punto y medio, pero me enfermé, me vino una bronquitis y tuve que abandonar. ah, Esa es la primera semifinal que jugué el año 62 y después el 70 jugué una semifinal también en Arica. sí, ¿Y qué clase de jugador es usted, don Leónidas? ¿Cómo le gusta jugar? Yo diría que soy más posicional. mm,
nunca fui demasiado agresivo Claro, en el ajedrez. claro. Una especie No de, sé, una especie de capa blanca, ¿no? bueno, digamos, compararme con él sería una locura, pero soy admirador de su juego. Claro, claro, un gran estratega. Me parece, Fischer también admiraba a Capablanca, la verdad que es cierto, un maestro. claro. No, Desgraciadamente Alequina no le quiso dar la revancha, nunca le quiso dar la revancha. claro. Me encanta porque está al tanto de todo, ¿no? 23 años y recuerda todo. Yo tengo que estar mirando los papeles para ver qué me olvido, qué año, qué cosa. Es increíble. Así que bueno, don Leónidas, la verdad que simplemente era conocernos, saludarlo, agradecerle. Muchísimas gracias por todo lo que nos puede contar de Chile. Nosotros habíamos hablado con el amigo Alberto Paredes de la Fundación Chilena de Ajedrez y dijo, bueno, si querés saber un poco de la historia de Ajedrez Chile, llamalo a Leónidas. Y bueno, la verdad que un gusto haberlo conocido. Para mí también ha sido un gusto de conocerlo y reitero mi agradecimiento a la radio Sí. por esta entrevista que no es muy usual y que sirve para unificar e intercambiar ideas. Bueno, Muchas entonces, gracias. prepararse. Para el 2 de junio se lanza la obra Luces y Sombras en el Ajedrez a través de la plataforma de Zoom del Refugio López Velarde de la Sociedad de Escritores de Chile. Va a ser el 2 de junio a las 20:30 hora de Chile, 21:30 de Buenos Aires. Esto también va incluido con la invitación, con el saludo de despedida, ¿eh? Perfecto. Bueno, Muy amable. bueno, le mandamos un cariño a su hija Carla, que ha estado toda la semana atenta diciendo, bueno, vamos a prepararnos para que esto salga bien y salió perfecto. Don Leónidas, le mandamos... Le mandaremos el libro, pero yo creo que mi hija se irá a poner en contacto con usted Bueno, para la dirección bueno, y mandarle el libro Luz y Sombra en el ajedrez. bueno, autografiado, ¿eh? Perfecto. Autografiado. No le pregunté con el fútbol, de qué cuadros, hincha de Sí, quién. mire, bueno, a mí el de los equipos el que más me gusta es Boca. Ah, bueno, ahí está. Y- Bueno, me y- parece que el viernes que viene lo vamos a volver a llamar, entonces. y debo decirle que en el último libro que va a salir publicado, la palabra Ceneice viene, yo estuve en Italia, viene justamente el dialecto que hablan en el norte de Claro, Italia. claro. Ceneice. Y bueno, somos así, los de Boca somos así, mundialmente conocidos. Bueno, don Leónidas, un abrazo muy grande, un cariño otra vez para su hija Carla y bueno, un gusto que haya Muchas participado en nuestro programa. Muy amable, espero haberle servido. Bueno. Pasó por Frente al Tablero Leónidas Zapata Moraga, escritor chileno, aficionado también al juego de ajedrez. Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a la noche en Porteña estamos Frente al Tablero, junto a Carlos Hilardo. Te contamos grandes historias.